Hola, ¿qué tal amigos de Ciudadano Coy? Bienvenidos una semana más a su espacio para hablar de cine, el famoso y podcast originario de los Ciudadano Coy, el podcast de cine. Una semana más me acompaña, estoy con un gran invitado, bueno, que ya es, creo que este podcast de cine ya es de dos. Ya de dos. Hasta que, bueno, aquí hay un tercer espacio. Hay espacio. Hay espacio, el podcast de cine es para todos. Pero un colaborador recurrente de este espacio, también fundador del podcast de cine y de Ciudadano Coy, Checolín. Hola, Sergio Fofo, Sebastián. ¿cómo Bueno, estás? habíamos quedado que aquí es tu personalidad más sobria, es decir, más, es Checo, más ¿no? checo, sí, Es más Checo. neutral. Nada más Sí, neutral. es checo, sí. ¿Cómo estás, Checo? Estoy muy bien, Fofo. ¿Tú cómo estás? Tus personalidades todas son Fofo y todos son son Fofo. diferentes, pero todas son Fofo. Todas son Fofo, Hasta ¿no? los personajes de Ñoños and Dragons y eso es Vayan a ver el último episodio de Dungeons and Dragons. La verdad estoy triste porque casi no tuvo visitas, pero fue un gran episodio. Sí, ahorita me pone triste porque digo, güey, está muy divertido. Y está muy livianito, o sea, no es... No... Sí, o sea, lo puedes poner mientras comes, mientras lavas los trastes, estás trabajando. trabajando. Sí, La verdad, muy buen audífonos. podcast. En el gym también. En el gym, sobre todo, mándenos capturas. Si están en el gym escuchando Dungeons and Dragons, súbanlos a historias y los reposteamos. Pero cuéntame, Checo, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? La verdad, mira, voy a serte honesto, estoy muy estresado. Chico Palado. Chico Palado, sí. Creo que es válido decir no estoy bien. Ok. Este soy yo diciendo no estoy bien, pero... ¿Cómo que no estás bien, Checo? Pero voy a estar mejor. Voy a estar mejor. Está bien. Bueno, sí, chale, que no estás bien, pero como tú dices, va a estar mejor. Sí, y al final creo que ya estoy tranquilo. La verdad, estoy más tranquilo. Eso es lo más importante. Ya sentado aquí me siento bien. ¿Y qué mejor para desestresarte que pues hablar de cine? Hablar ¿No? de Y una cine, buena película, de porque pelis. al día de hoy, vaya que es una buena película. La verdad es que, como les había comentado, este podcast, nuestra intención es ampliarlo. No solo hablar de películas que estén en cartelera, sino que también sea un espacio para que podamos discutir y aprender de cine, tanto nosotros cuando vemos una película si nos toca investigar, tanto como ustedes que nos retroalimenten en comentarios o bueno, si tienen una buena experiencia escuchando este podcast. ¿Por qué? Porque en este episodio especial, decidimos tirar la casa por la ventana, decidimos decir, ¿saben qué? Vamos allá a romper todos los límites de lo que es la mamaduría cinematográfica. Vamos a llegar ya a su límite, vamos a hablar de una película en blanco y negro de los años 60. Francesa, sí. O sea, ya la triada de una buena película mamadora, pero creo que... O sea, siempre que hacen un chiste de que no, fui a ver una película noruega en blanco y negro. En la Bueno, Cineteca. es un chiste en la Cineteca. Ajá, esta no es un chiste, sí es una película Sí, es una francesa película, en blanco y pero negro. creo que también pese a ser sí una película, bueno, no pese porque no es algo malo, o sea, Ajá. a pesar de ser una película que a lo mejor está muy alejada del cine que consumimos, la verdad es que no, y nos vamos a dar cuenta en esta película. De hecho, Totalmente. esta película inaugura una serie de tendencias cinematográficas que va a seguir Hollywood, que terminará desenvolviéndose en el cine que consumimos. Es que a lo mejor en concepto puede llegar a espantar a mucha gente. Porque dices que puede ser hiper pretenciosa y no me va a gustar o así, pero es que en realidad creo que, mira, no es Satantango, no es... Sí, no sé. Satantango, para que sepan, es una película de 7 horas, muy buena, de Belatar, gran De Belatar, cineasta. sí. No recuerdo qué parte de Europa del Este es. También hay una película argentina que se llama La Flor, que dura 14 horas. O hay un cineasta filipino que se llama Lab Díaz, que su película más corta dura 6 horas. Y son planos muy largos, ¿sabes? Contemplativos, o sea... Pero justo creo que es bueno preguntarse, ¿no? Como audiencia, de que, oye, ¿cuál es el porqué de hacer este cine, no? Ajá. O sea, ¿cuál es el porqué de explorar esta intención cinematográfica? ¿Es pura mamadoría? ¿Es pura pedantería? ¿O hay sí detrás una intención artística o algo que comunicar? Vamos a entender también que el cine, la manera en que nosotros entendemos del cine, viene también de un proceso diría que hasta adoctrinamiento de las películas que crecimos y las narrativas que nos fueron impuestas. Ajá. De hecho, hay un movimiento latinoamericano muy, muy curioso que a lo mejor luego exploramos en un episodio futuro, Ajá. que es el nuevo cine latinoamericano. Justo el episodio de hoy, como si lo ven en el título, es sobre la nueva ola francesa. Y verán mucho esto de la palabra nuevo. O sea, de hecho, muchos movimientos cinematográficos en muchos países. Está el nuevo cine mexicano, que fue entre los 70s. Está el nuevo cine japonés, el nuevo cine argentino, el nuevo cine brasileño. O sea, la palabra nuevo tiene su origen justo en este movimiento, pero también sí para expresar una nueva forma de entender el cine, ¿no? Cuando hay una especie de estancamiento, un montón de cineastas se reúnen y empiezan a crear nuevas narrativas, ¿no? Y justo volviendo al nuevo cine latinoamericano, era cuando empezaron las grandes revoluciones sociales en esta región del mundo, inspiradas en la Revolución Francesa, en la Revolución Cubana, y pues claro, y todo este proceso de dictaduras, que fue la región que también se empezaban a cuestionar cómo producir y contar historias desde lo latinoamericano. Pero bueno, este no es un podcast de cine latinoamericano. Luego, aún. O este episodio no lo es. En este episodio no lo es. Vamos a tocar primero las bases de lo que es el nuevo cine para
después adentrarnos ya a profundidad a los nuevos cines Nuevos cines. de que ocurrió en el mundo, pero primero hay que entender la génesis, Es ¿no? que al final del día el cine siempre es nuevo. O sea, Es nuevo, sí. sigue siendo de los artes más jóvenes. Si la fotografía es joven, imagínate el cine, ¿no? No, O sea, sí, de hecho también esto de que cada cine es un lenguaje. Me acuerdo mucho hasta de una clase de cine que teníamos mucho que decía, ¿a poco Hitchcock y Scorsese hablan el mismo lenguaje? No, pues cada uno, ¿no? O sea, cada uno tiene su propio lenguaje, cada uno, Ajá. el lenguaje, cada cineasta también inventa un lenguaje para cada película. Pero bueno, eso es lo que precisamente exploraremos a lo largo de estos podcasts. Ya cuando habrá ocasiones especiales, por ejemplo, de que hay una gran película en cartelera, pues hablaremos de ella. Creo que la siguiente puede ser Bring Her Back, que creo que los dos tenemos mucho que decir. Sí. Gran película, pero bueno, este no es tema de esta semana. ¿De qué es el tema de esta película? ¿De qué es el tema de este podcast? De la nueva ola francesa, ¿no? Especialmente entendiéndola como una película que, bueno, revolucionó el cine. Es una de las películas más citadas. No necesariamente la mejor de ese nueva tiempo, ola francesa, ajá. pero la que sí llegó a salir también del continente europeo, por qué no Ajá. decirlo, e influenciar a cineastas americanos. Y también la que validó el movimiento, ¿no? Sí, Al final sí, siempre sí. hay una gran película que valida un movimiento detrás. Pero cuéntame, Checo, antes de profundizar, ¿qué conoces de la nueva ola francesa, de la famosa Nouvelle Vague? ¿Hablas de películas? O sea, La película, el movimiento como tal, ¿qué conoces de ¿Qué tal la ola francesa? Pues bueno, yo creo que yo entiendo, o sea, yo entiendo la nueva ola francesa, pero a través de directores hollywoodenses contemporáneos, es decir, que se influenciaron por la nueva ola francesa, ¿no? Entonces, lo que para nosotros son muchos directores disruptivos, y cito al más importante, que es a Tarantino, ¿no? Para nosotros lo que es muchos de esos directores como disruptivos se inspiraron la nueva ola francesa, ¿no? Incluso Cuarón, o sea, muchos directores contemporáneos que actualmente todavía están estrenando películas, pues se inspiran en este periodo que, bueno, a nosotros nos parece lejano, pero al final del día nuestros papás pues nacieron en los 60, ¿no? Así. Y desde ahí empieza como que yo a familiarizarme con lo que es la nueva ola francesa, ¿no? Entonces entiendes que gente que quiere ser disruptiva se inspira en un movimiento que es disruptivo en sí, ¿no? Y sí, justo. Bien, también una idea de hacer estos podcasts es que cada podcast tiene continuidad. Si vieron el primer episodio de esta nueva temporada, por así decirlo, de podcast Ajá, de cine, de podcast de cine. hablamos de las grandes revoluciones cinematográficas, que las Ajá. grandes revoluciones cinematográficas siempre están presididas por dos fenómenos. Una revolución intelectual y Ajá. una revolución material. ¿Qué quiero decir con esto? Que la tecnología para hacer cine cambia. Y esto lo precede. Y esto, paralelamente, hay un montón de cineastas que están pensando nuevas formas de hacer cine. Así es. Y aprovechan estas nuevas posibilidades fílmicas para hacer las películas o las que sueñan, ¿no? En este caso, antes de hablar de Nouvelle Vague, pues obviamente vamos a hablar un poquito del contexto histórico. Entendamos que, pues, no es sorpresa para nadie. La Segunda Guerra Mundial cambia para siempre, pues, la humanidad como tal. O sea, la humanidad se entiende antes y después de la Segunda Guerra Mundial porque es un periodo que pues termina afectando todo, al cine, Sí. la literatura, el Ajá. arte, la política, la economía, todo cambia. Y precisamente, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, hay un periodo que es pues el periodo de entreguerras. ¿Qué es el periodo de entreguerras? Sucede la Primera Guerra Mundial, luego entre la Primera y la Segunda hay una crisis económica mundial que termina desembocando en la Segunda Guerra. Este no es un podcast de historia, pero me sirve para ejemplificar. No, y al final todo se conecta. O sea, Todo se sí, conecta. sí. Al final de cuentas, cuando estudias arte o cine, te das cuenta que todo se conecta. Sí. Y creo que también es un problema que tiene la ciencia, pero es Sí. otro debate que no entraremos aquí. Sí. Pero yo creo que la ciencia lamentablemente no ve eso, o sea, en muchas cosas, de que todo está conectado. Todo está conectado, sí, exactamente. Pero bueno, esto no es un podcast de ciencia ni de historia, pero entre ese periodo, entre las dos guerras mundiales, sucede un movimiento cinematográfico que es muy poco reconocido en Francia, ¿no? Que se llama el realismo poético. La gente, movimiento, están los grandes ismos, ¿no? Europeos, cuando es cine, el expresionismo alemán, el neorrealismo italiano, el impresionismo, el surrealismo, etcétera, etcétera, que como ya hemos hablado, no es que su génesis sea lo cinematográfico, sino que el arte alcanza O sea, al cinematográfico, así es. Cineastas que hacían cine, que hacían obra surrealista, terminan tomando las cámaras y haciendo películas surrealistas, como el caso de Luis Buñuel, Salvador Dalí, o expresionistas, muchas cosas. Creo que el más independiente es el expresionismo alemán, pero como quiera sí existe el expresionismo alemán como pieza. Ajá, Entonces sí. digamos que el primer movimiento que no logra consolidarse como tal, porque a diferencia de la nueva ola francesa no había un grupo de cineastas que estuvieran
digamos, unidos creando cine de cierta manera. Ajá. Sino que simplemente es un cine que se desarrolla por esas causas materiales. Así es. ¿Qué es el realismo poético? No sé si alguna vez tú has escuchado, Checo, lo que es el naturalismo en la literatura. El naturalismo, sí lo he escuchado, pero no te lo puedo desmenuzar así con palabras sencillas. Dime, ilústrame un poquito para... El naturalismo en la literatura basa de intentar llevar a la literatura al terreno de lo real. O sea, intentar retratar la realidad de su forma más no objetiva, Ajá. pero más cercana, ¿no? Ok. Con toda su escala de grises. O sea, digamos que antes venía el presidente del romanticismo, novelas muy fantasiosas, novelas con finales felices. Y los franceses, precisamente siempre es un francés. No sé por qué los franceses siempre están tan deprimidos, la verdad. O sea, si lo tienen... O sea, si son países Digo, primermundistas. si vives arriba de Ajá. unas catacumbas... Sí, bueno, sí, este es triste, pero digo, o sea, era un país colono, tuviste esclavos, Sí. Los ganadores de la historia. De la entre historia, comillas. sí, Y todos exactamente. están deprimidos. No sé por qué los franceses son así, pero bueno. ¿Sabes por qué? Porque no tienen cumbia. No tienen cumbia, exactamente. Sí, yo también sería triste si no tuviera Yo cumbia. también sería muy triste si no tuviera cumbia. Y ni pozole, ni tacos, Ni pero bueno. tanto, sí. El punto es de que es un fenómeno, es un movimiento literario que termina llegando al cine, ¿no? Justo los cineastas de esa época, de que se desarrolla el realismo poético, que está entre los años 20, 30 y finales de los 40, que es cuando empiezan a intentan retratar la realidad, pero estilizada. ¿Qué quiero decir con estilizada? Que no salen a la calle, sino que... Pero sus historias, ya los protagonistas son obreros, son clase trabajadora, son pobres, los finales no son tan esperanzadores, pero sigue siendo una realidad un poco estilizada. Digo, no creo que el cine no tiene que retratar literalmente la realidad. Bueno, es un debate curioso porque yo sé la idea es que la ficción y el documental es lo mismo. O sea, Sí, todo sí, documental es una ficción y toda ficción es un documental. Pero entendámoslo así como quieran, siguen siendo historias que se la imagina un escritor escribiendo en su casa y produciendo en un set. Sí. ¿No? En set de televisión que intentan retratar un fenómeno que estaba sucediendo fuera de los estudios. Se desarrolla una película, creo que la película más relevante de ese momento son Las reglas del juego. Gran película, véanla, eso ya es mamadoría cinematográfica a nivel... Ajá, ya es, si te gusta, eso sí, ya, si conoces la regla del juego, es que si ya te gusta mucho el cine, te mama el cine, te gusta, o sea... O tienes mucho tiempo libre. No tienes mucho tiempo libre, no chambeas, o sea... Pero bueno, si un día tienen la oportunidad de verla, pues véanla, está muy chida. Y sobre todo si les gusta... Sin Aliento, que es la película que vamos a hablar de este podcast. Digo, sé que es mucho contexto histórico. Contexto. Sí, pero es me que gusta. Sí, creo que si te interesa al menos el cine como fenómeno, creo que es muy importante entenderlo desde el punto de vista histórico. Exactamente. Y es que muchas veces, o sea, cosas que podrían parecer sin sentido, pues sí terminan atacando la realidad, ¿no? O sea, siempre está relacionado a algún evento, como estamos hablando de la nueva ola francesa, habla de las situaciones culturales y económicas a las que se atravesando el planeta y particularmente a Francia, ¿no? En ese momento y bueno, va permeando en otros lados, pero sí, o sea... Es que yo creo que lo que más concerna es que no quieres espantar a la gente de que, son clases de historia, que es... Probablemente podría entrar, pero una vez que te empiezas como a escarbar un poquito más, te das cuenta de tantas curiosidades que lo hace bastante como interesante, ¿no? Sí, no, de hecho, pues al final, creo que al final de cuentas, yo siempre he dicho, si eres un programador, por ejemplo, te vas a hacer mejor programador también sabiendo de música y viceversa. A lo mejor si eres un gran músico, te va a ayudar mucho saber de programación y cosas así, porque al final de cuentas todo está conectado. Pero bueno, entonces no es un podcast tampoco de filosofía. De filosofía. A lo mejor un día hagamos un podcast de filosofía. Pero retomando, cuando sucede ese periodo, ¿qué sucede en Francia? Pues bueno, llega la ocupación alemana a tierras francesas, ¿no? Ajá, sí. Se desarrolla el cine en el periodo Vichy, que es el periodo que se le denomina ese periodo de ocupación, y se termina produciendo un tipo de cine ya más supervisados, pues, por el régimen, ¿no? Claro. Historias bonitas, estilizadas, que fueron finales felices, ¿no? Entonces, algún fenómeno muy similar pasa en Italia, en el régimen de Mussolini. Mussolini, sí. Que es las famosas películas de teléfono blanco. Que todas las películas... Se dice así porque muchas películas tenían un teléfono blanco, no sé por qué. Pero eran películas igual, muy estilizadas. No tenía idea, yo creí que eso iba a ser un término más filosófico. No, literalmente solo es porque aparecía siempre un teléfono blanco. No sé por qué, no sé. Les conozco eso. No tengo tan fresco ese dato, pero... Códigos simbólicos que pueden impactar después en algún director, ¿no? Sí, o sea, sí, peleen para que pelen los ojos de repente como directores como Guillermo del Toro haciendo Pinocho, a lo mejor se parece un teléfono blanco por ahí, ¿no? Ya es que
sale Mussolini como un villanito en esa. Sí, de Yo hecho. no estoy diciendo que eso pase, pero es un ejemplo, ¿no? Son códigos que se van creando en películas que se quedan en el Al subconsciente final de también. cuentas, el cine y la realidad se alimentan. Se alimenta, así es, así es. Muchísimo, o sea, y lo veremos a lo largo también de estos podcasts. Pero a este periodo, ya de post-realismo poético y pre-Nouvelle Vague, se le denomina la transición de la calidad. Porque si estamos hablando que hay un régimen que está financiando películas, pues al final de cuentas las películas que se terminan produciendo pues son en grandes estudios, muy cuidadosamente, con mucha atención al detalle, muy bien cuidada, muy costosas, volviendo a la tradición hasta hollywoodense de los grandes estudios, de los grandes sets, de los guiones rígidos de 3 actos, de 3 historias, ¿no? Y pues termina siendo un periodo que va a generar un rechazo entre un grupo de cineastas jóvenes, que ya nos estamos acercando un poquito a la Nouvelle Vague. Ajá, sí, sí. Cuando sucede la Segunda Guerra Mundial, cuando antes de digamos, ocurrir la caída del Imperio Alemán, bueno, la caída, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? El bloque alemán, no me acuerdo. Perdónenme, definitivamente estas no son clases de historias. Pero el punto es de que cae, y uno de los acuerdos que llega a Estados Unidos con Europa es precisamente proyectar su cine. Algo muy interesante a través de Estados Unidos es que Estados Unidos aprenden mucho de los soviéticos. Los soviéticos son los primeros en darse cuenta que el cine es un medio propagandístico masivo. De hecho, probablemente el más efectivo de todos. Sí, o sea, sí. tuvo la manera en la cual nosotros pensamos y nos imaginamos, y esto es algo que tú sorprendes, es a través del cine. O el cine nos moldeó para siempre y cambió la humanidad por lo mismo, porque nos permitió imaginarnos no solo de otras maneras, sino que nos permitió hasta impregnarnos de ciertas ideologías. O sea, muchas de las maneras que se transmitió el comunismo en Rusia fue a través del cine, de películas como La Huelga, como La Madre, como El Cazador de Potemkin, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. A lo mejor me voy a adelantar mucho que, bueno, una de las... no es fortuito que Estados Unidos le tenga, por ejemplo, miedo a... Me salgo un poquito del cine, pero a plataformas como TikTok, ya ves que viene el baneo y todo esto, pero es porque obviamente al ser una plataforma que no es controlada por empresas americanas, se pueden prestar más ideologías distintas a lo que el ciudadano americano promedio o entre otros países conocen. Entonces, al estar expuesto a estas realidades, afecta de manera negativa a lo que el colectivo, la gente en poder quiere que el colectivo piense, ¿no? Sí, de hecho, tan solo, ni no más lejos, o sea, ¿por qué creemos que el gobierno estadounidense el ejército estadounidense es el más poderoso del mundo? No digo que no lo sea, pero también el ejército lo hemos visto pelear contra aliens, lo hemos visto detener un puto de meteorito. Con gente muy... Sí, hasta te nos han presentado películas como Rambo que... Ajá. Bueno, Rambo sí es un soldado, ¿no? Pero que una persona común en Estados Unidos puede... No, y también tan solo, pues, lo terápico los gringos. Acaban una guerra y después vas a ver películas sobre lo triste que era ir a esa guerra. Está triste, que lo aguitado que están de haber ido... Entonces, una de las cosas que siempre negó Estados Unidos en el tratado internacional es el cine. De hecho, también pasa este fenómeno en México. Cuando fue el neoliberalismo, el neoliberalismo, el tratado de libre comercio, una de las cosas que abogó Estados Unidos es para que en México se proyectara que el 90% de las películas que se proyectaban fueron extranjeras, fueron producidas por Estados Unidos. Fue 2000 euros, ¿no? 2000 euros. Entonces, por eso, cuando vayan al cine y vean que en la sala, 15 salas, 14 están Spider-Man, No Way Home o algo así, es por eso. Y en una sala, me acuerdo mucho de Sueños en otro idioma, que fue cuando estuvo muy presente, sí. que había tres funciones en horas muy marginadas. Que de hecho hay un director que menciona de que van a proyectar mi película un domingo a las 7 de la mañana y dice, para mí eso es censura. O sea, el hecho de que ya me estén poniendo en un horario donde la gente es muy difícil que asista o que no es atractivo, ya es una forma de censura por sí mismo, ¿no? No, sí, si te ponen un horario de un jueves a las 2 de la tarde que todos están trabajando en la escuela, pues ¿quién va a poder ir? ¿Quién va a poder ir? Ajá, exactamente. Y es una falacia que tienen de que si estamos exhibiendo tu película cuando en realidad tienes 40 funciones para Los Cuatro Fantásticos o para cualquier otra película americana de franquicia que esté proyectando. Es algo que todavía pasa y para que presten atención. Y digo, también hay otro problema que al igual probablemente vamos a indagar en otro podcast, que es de las películas que sí se proyectan mexicanas que terminan siendo, incluso en ocasiones, por refritos de películas americanas que terminan transmitiendo los mismos mensajes, pero con personas hegemónicamente blancas, pero mexicanas, ¿no? Para retratar realidades que no le pertenecen a México. O sea, sí, de hecho, por eso siento que mucho también de rechazo al cine mexicano es por lo mismo. Porque ahí sí se nota que eso solo es una cierta... Solo se nota mucho que hay solo una cierta clase social en el país que puede permitirse hacer cine. Y se nota demasiado. Sí, sí, sí. O sea, no quiero decir que el nepotismo no se ha dado a grandes cineastas. De hecho, muchos cineastas son pues, nepotistas. Ajá.
eso no, o sea, no es como que no niega una cosa que la otra, no la... Sí, no lo cancela. No lo cancela. Pero Ajá. pues también, o sea, hay gente que pues no nace sin cuestionar tantas cosas. Pero regresando al tema, pues es un fenómeno también de la historia, ¿no? Un poder siempre genera un contrapoder, ¿no? Y en este caso, mientras se van desarrollando estas grandes producciones, pues hay cineastas que empiezan a salir a la calle y a grabar, ¿no? Hay un cineasta que se llama... Bueno, se llama... Aquí lo tengo anotado ahora sí hice una pauta. Muy gran pauta. Hizo un libro. Hizo un libro. Jean-Pierre Mellet. Perdón mi francés, no lo sé. No sé mucho. La pronunciación. No, y es válido, ¿no? Es válido. No está nada mal hablar medio mocho. Sí. Medio pocho. Pero él empieza a ser digamos, un precursor, ¿no? Y hay otro cineasta que también se me estaba comentando que era Jean Roach, no sé cómo pronunciarlo, que es el precursor de un cine que también va a influenciar mucho en la novela francesa, de hecho se va a desarrollar paralelamente, que es el cinema verité, ¿no? Que es básicamente que el documental y la ficción justo empiezan a esa línea a difuminarse. Sí, ¿no? Ya empieza a romancearse entre ellos, ¿no? Ni siquiera romancear, es como entender que la ficción en su origen es un documental y que la documental en su origen es una ficción. Sí, porque al final de cuentas tú como director estás poniendo... Tú decides qué poner. Qué poner y qué no poner, qué excluir y qué no excluir. ¿no? Sí, exactamente. O sea, un gran ejemplo es pues una imagen, un cuadro, una película se limita para lo que está aquí, ¿no? Entonces tú solo estás viendo esto, pero todo lo que está acá ya estás omitiéndolo, por así decirlo, ¿no? Entonces justo, ajá. Exactamente. Y pues ellos empiezan a hacer cine, ¿no? También una de mis grandes heroínas aquí también empieza a hacer cine o empieza a tomar la cámara una de mis grandes heroínas, que es Annette Barda, que no es como tal. Sí. O sea, muchos dicen que es muy machista no considerarla en la nueva francesa, porque pues ella sí fue una precursora, pero ellos dicen, o sea, los que defienden esta teoría es que Annette Barda es su propio movimiento en sí mismo. Porque paralelamente, haz de cuenta que ahorita vamos a hablar más de profundidad, pero adelantando un poco, hay dos revistas, que es la Cahiers du Cinéma, y no me acuerdo cómo se llama la otra, que básicamente la Cahiers du Cinéma fue donde salieron todos los de la nueva francesa. Y la otra revista, que no recuerdo su nombre, y aquí la voy a poner en el título, o sea, aquí va apareciendo, es donde aparece Agnès Varda, donde aparecen un montón de otros cineastas, que a lo mejor el de Chris Marker, que es el de La Jetée, que también un día hablaremos de esa película, porque es una película que no hay movimiento. Está muy cabrona, sí. Es muy cañón, si no hay movimiento, el que le quita unas piezas fundamentales al cine, que es el movimiento, que exponen, digamos, otro tipo de narrativas. ¿Cuál es la diferencia? El origen de los cineastas. Digamos que Agnès Varda viene de otros medios artísticos y ellos se adaptan al cine. Los de Cahiers du Cinéma son primero teóricos, pero son teóricos fílmicos y leon todas las cámaras, ¿no? Ajá, sí. Pero bueno, no nos adelantemos. Llega Agnès Varda, hace sus primeras películas, sus primeros cortometrajes. Paralelamente a todo esto empiezan un gran ismo, que es para mí mi ismo favorito de la historia del cine. Toda la película que tú veas de ese momento es precioso. Digo, a lo mejor porque yo también tengo muy romantizada Italia, porque pues bueno, crecí viendo mucho cine, pero es el famosísimo neorrealismo italiano. ¿Qué? Es que sí es bellísimo. O sea, es muy bello. ¿En qué se diferencia el neorrealismo italiano del realismo poético que hablamos hace poquito? Que el neorrealismo italiano sí saca las cámaras del estudio. Es la primera vez que las historias empiezan a grabarse donde sucedieron, ¿no? Porque el neorrealismo italiano intenta, y de hecho hasta además es muy bonito, sanar las heridas de una nación a través del cine, ¿no? Sí creo que fueron 20 años de fascismo, de las guerras, de básicamente Italia empezar como un país fascista y voltearse al comunismo. No sé si voltean como tal al comunismo, pero sí son los comunistas los que terminan capturando a Mussolini. Ajá, pues sí. todo ese proceso de lo que fue la ocupación, de lo que fue la guerra, intentan sanarlo y llevarlo a catarse a través del cine. Digo, a mí me gusta mucho el neorrealismo italiano, pero aquí se empiezan a ver los primeros indicios que van a aprovechar mucho la novela, que es sacar la cámara al estudio, ¿no? Y en ese momento la tecnología no está para montártela en el hombro. Ajá, pero ya vemos esta intención hasta un poquito documental. Está bien cabrón, porque todavía cuando volteas a ver esas películas y te das cuenta de sus complicaciones, ves mucho el esfuerzo y el cariño porque sigue siendo muy complicado. Probablemente mucha gente, si las cámaras siguen siendo iguales, les abrumaría hacer cine, pero viene de un cariño nato de querer filmar y llevar eso a esta realidad, ¿no? En este caso, como en el neorrealismo italiano, de sacar la cámara del estudio, porque representan retos. O sea, no es solo de, la cámara ya es más chiquita, la voy a sacar aquí a la calle y voy a ponerme a grabar. O sea, representa un reto de querer contar estas historias. Claro, viene desde lo material y que a veces sí venía conectado con los avances tecnológicos,
tecnológicos, pero muchas veces ellos se forzaban estos avances para poder avanzar con las historias que se querían contar, Sí, ¿no? o sea, al final de cuentas había una intención. O sea, al final de cuentas que todo movimiento material lo motiva toda una ignición de una limitante que existe en el mundo, ¿no? Ajá, sí. No hay esta limitante, ocupo esto, vamos a hacerlo, ¿no? En ese momento se empieza a sacar la cámara y se empieza, y eso abre la profundidad de hasta, haz de cuenta que tu diccionario tiene 500 palabras y de la nada sacas la cámara y el diccionario de pronto tener 500 tiene 10 millones de palabras. Sí, Porque sí, hay sí. un montón de formas de grabar, ¿no? Enfrentarte a la realidad. Me acuerdo mucho que Einstein tiene esta frase que un plano cinematográfico es lo que pasa cuando la planeación del plano y la realidad convergen. Ajá. Cuando eso converge, eso es el plano cinematográfico. O sea, qué bonita, qué forma más bonita de poetizar sobre el cine, pero bueno. Mi tocayo. Sí, tocayo. Sergio Sebastián. Sebastián, Exactamente. Pero, pues bueno, qué bonito es hablar de cine, pero bueno, continuemos, ¿no? Hay un cineasta también como ustedes que acá antes de pasar a lo que fue la novela francesa, que es Robert Bresson, que tiene un libro muy bueno que se lo recomiendo a toda la gente que quiere iniciarse en el arte cinematográfico. No lo recomiendo como primera lectura, recomiendo verlo, léelo, probablemente no entiendo nada y luego haz películas, haz cine, vive sobre todo y luego vuelve a leer notas sobre el cinematógrafo, ¿no? Que básicamente son pequeñas oraciones o pensamientos que él tenía, lo anotaba y los fuera tratando en un libro. Fíjate que tengo un pensamiento similar sobre Esculpir el tiempo de Tarkovsky. Ajá. Que siento que a veces ese libro, más que ser como una guía de cómo hacer cine de A a la Z, es más bien son como pensamientos, sentimientos sobre el cine. O sea, es como la poética del cine llevada como a un libro, a un texto, en el cual, o sea, los directores, pues en este caso como Tarkovsky, termina escribiéndolo. Y creo que incluso... no sé, discúlpenme para todos los intelectuales, pero a mí se me hace como... cuando lo leí la primera vez se me hizo complicado leer Esculpir el tiempo. Fue de no sé qué exactamente, cómo debo entender esto, hasta que justo dejas de entenderlo como un libro de texto y lo entiendes más como un libro poético. Sí, como Es súper mamador mi comentario, pero sí, pero justo, o sea, porque el cine al final del día, pues es eso, de ¿no? hecho, digo, este tema estamos hablando de muchas cosas y probablemente se extienda mucho, perdón, pero... el que ponga mucho texto en los comentarios, sí, lo vamos a bloquear. Hablando sobre... Muchos dicen que nunca leas El Señor de los Anillos antes de los 27. Porque probablemente no va a haber una conexión entre lo que está escrito ahí y a lo mejor tu vida personal. O sea, lo que habla mucho Tarkovsky en Esculpir el tiempo es esta idea también del iceberg. ¿Qué es la idea del iceberg? Es básicamente cuando la historia personal, ¿no? Digamos, de la persona que está ahí conecta con la obra que tú estás haciendo. Y se crea, él decía, una tercera imagen. No una imagen que solo le pertenece al espectador. Sí. Porque es la manera en la que el espectador hace única lo que estás haciendo. Es como haz de cuenta que la punta más profunda del iceberg... Haz de cuenta que es como decir que las puntas más profundas del iceberg están conectadas. Sí. Todas están conectadas. De todas las historias que nos hemos contado. Pero al final cada uno la redefine bajo su propia historia de vida. Es un concepto muy mamador. También Hemingway lo escribe, lo explora mucho. Ya este podcast está volviendo demasiado mamador. Nosotros advertimos al inicio que íbamos a tirar la casa por la ventana. Pero lo estamos haciendo. Pero continuando con ya un poquito ya hablando, ya hablamos de los grandes sismos. Me queda hablar de un movimiento. Bueno, ni siquiera un movimiento. Que es muy curioso porque en Estados Unidos empieza a producir lo que es el film noir. Ajá. ¿No? Como directores como Hitchcock, que creo que ya pasó su época inglesa. De hecho, Truffaut, que es uno de los grandes cineastas de la novela francesa, lo entrevista. Lean ese libro si pueden leer conversaciones. Truffaut, sí. Es un gran libro, creo que es uno de los ABC del manual cinematográfico. Se lo recomiendo mucho. Pero Orson Welles, ¿cómo se llama este? Muchos directores que otra vez no tengo aquí. A ver, déjame ver si aquí consigo el nombre. Orson Welles, Hitchcock, Nicole Ray. Y pues bueno, muchos nombres que ahorita no tengo tan presentes. Y ahí empiezan a darse cuenta y es cuando ya los primeros cineastas, que por primera vez empiezan a escribir, ¿no? Y cuando nace la Quartier du Cinéma. La Quartier du Cinéma es con un grupo de jóvenes que empiezan a darse cuenta que el cine, que no todo el cine hollywoodense se parece, que dentro del cine francés no todo es el mismo, que hay historias que conectan más con ellos que con otros, ¿no? Que se dan cuenta precisamente que no todos hablan el mismo lenguaje. Y es cuando empiezan a escribir. Y esto es algo que le preguntaron una vez a Truffaut, de cuál es la diferencia entre un cineasta francés y un cineasta americano. Y es que dice, bueno, es que creo que todos los cineastas franceses primero somos intelectuales.
Y sí, se nota muchísimo. Se Ajá. nota muchísimo y lo vamos a hablar ahorita que hablemos ya. No hemos hablado nada de la película, pero lo vamos a ver mucho cuando veamos, cuando entremos a Sin Aliento. Sin aliento, sí. Hay toda una exploración de lo que es el amor. Muy intelectual, hay teorías de psicoanálisis, de Laquiana, sobre la idea del reflejo, del niño. Hay un montón sobre la contradicción de lo que es amar, de cómo dos ideas contradictorias pueden habitar, de quiero que me quieras, pero a la vez no quiero que me quieras. O sea, y también aparte con Diálogo Dar habla de la pérdida de una identidad, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas, pero sí se nota este intelectualismo que hay detrás del cine. Y de hecho me gusta explorarlo porque creo que lamentablemente también vemos ahorita el arte como reducirlo a lo emocional. Sí. No, usualmente ahorita vemos las canciones, la música, la serie, como, cómo me hizo sentir, y es como, me hizo sentir bien, me hizo sentir mal, y ya. Pero también el arte, sobre todo el cine, puede explorar ideas. Ajá, sí. Y puede manifestarla. De hecho, es algo que... Me estoy poniendo mamador, pero bueno, es algo que Aristóteles decía, que la diferencia entre un filósofo y un poeta es que básicamente un poeta pues adorna con palabras más bonitas lo que hizo un filósofo. Sí, sí, Pero al sí. final cuando están contando lo mismo. Ujú. A lo mejor de una forma más directa el filósofo, pero creo que un poeta puede hacerlo hasta un poquito más profundo, ¿no? Te puede llegar a una conexión más personal. Sí, porque busca conectar con las ideas que a veces las palabras como de forma hermética no pueden conectar. Ok, vamos a meternos como en la poética, ¿no? Pero sí, o sea, al final se entiende bien. No se entiende bien. Se busca explorar a través de la poesía todas estas ideas que a veces se limitan por quererlo expresar de manera hermética, ¿no? Exacto. Muy mamador igual, pero... sí. Nosotros advertimos. Este es el contenido más mamador. Pero diviértanse más. Diviértanse, o sea, está chido, está chido. También luego, o sea, la neta es que luego aquí hay invitados, hay cineastas, hay directores que nos vengan a hablar de películas que les gustaron. Estaría espectacular. Sí, o sea, la idea es que eso llegue a pasar, o sea, ser un medio reconocido, ¿no? Para que la gente pueda venir y platicarnos de películas que les gusta, ¿no? Al final de cuentas, tú puedes conocer mucho en la persona también a partir de qué películas les gusta, qué les ha marcado. ¿Cómo entienden el cine también? Cine, porque exactamente. Eso creo que es algo, un común denominador, que incluso es lo que creo que da nacimiento a la nueva ola francesa o ya muchos ismos y formas de entender el cine. Es como la gente, o sea, construyen su idea de lo que es una película, lo que es una historia, qué es el cine, qué es la poesía, qué es el arte. Y como igual, regresando igual a lo del iceberg, como de forma individual, claro, sujeto muchas veces al contexto histórico, social y político, pero van entendiendo lo que es justo hacer cine, ¿no? Hacer cine. Y mira, y ya al final de cuentas, voy a dar un punto adicional antes de ya entrar a la película. Lo que los cineastas intentan y lo que quería decir, queremos decir con esto, es que se dan cuenta de dos cosas. Bueno, de varias cosas, pero digamos, dos principales para que nos sirven o que queremos señalar en este análisis para después ya hablar de la película. Sí, digo, nos estamos dejando, parece que estamos hablando un chingo, pero miren, o sea, todas estas hojas las voy a tener que descartar porque es mucha información, o sea, es muchísima información. Luego, si quieren podemos hacer un extendible o si les gusta este rollo, sí, podemos ir hablando, pero pues, bueno, también para hacer un poquito más dinámico, vamos a intentar resumirlo un poco. Lo que los cineastas se dan cuenta es de que, ok, un cineasta es como un escritor, pero la diferencia del escritor es que digamos que el escritor o el poeta tienen todo un diccionario en el cual ya existen las palabras, que lo va a utilizar a través de la sintaxis, acomodar para crear un efecto estético y intelectual, ¿no? Un cineasta tiene que crear esas palabras y luego ponerlas a través de un orden sintáctico. Sintaxis es el orden del acomodo donde ponen las cosas, cómo las colocas. Sí, la sintaxis de una frase, por ejemplo, para expresar una idea. Entonces, haz de cuenta que un cineasta tiene que crear el lenguaje y lo que significa ese lenguaje, ¿no? Y también empiezan a reflexionar, porque como algo que me olvidé mencionar, es que cuando Estados Unidos pues siempre negocia eso, pues muchos cineastas empiezan a dar cuenta de que, oye, la identidad francesa se va a perder un poco también. Ajá, y es algo que... Y ahí es cuando nuestro protagonista por fin aparece en el episodio 50 de este podcast, que es Jean-Luc Godard. Y dice, ok, ¿cómo preservo una identidad cultural cuando estoy siendo bombardeado por otra dominante y la cual yo no tengo una injerencia? O sea, yo no voy a poder cambiar un acuerdo político que llegó y que se está para quedarse y quién sabe cuánto vaya a durar y de hecho creo que es algo como en México que no pudimos hacer. Creo que los japoneses lo hicieron muy bien, por eso existe el anime. Creo que los europeos lo supieron hacer muy bien. Y en México creo que lo intentamos, pero en un momento creo que ya nos dimos por vencidos. Los tenemos muy cerca también. Sí. ¿Por qué quiero decir con esto? Porque lo que hace Jean-Luc Godard es de que, ok, lo único que podemos hacer es que estamos conscientes de que esto está pasando. Sí. Digo, a lo mejor estoy siendo un poco crítico con México sí pasó,
pero sobre todo en Brasil. Y estoy poniendo mamadores del Pokémon. Pero investiguen, para no meterme mucho, investiguen 3 cosas, lo que es el Cinema Novo brasileño y 2 ensayos que igual quisiera complementar a este podcast, que es la estética del hambre y la estética del sueño. Y ya, si te quieres poner modo full mamador, maestría en mamadoría, lean el libro de ensayos de Gabriel Rocha, que se llama La revolución es una estética. Pero bueno, ahí sí me estás agarrando en curva. De eso, de último, del nuevo cine brasileño, no tengo idea. Es que dice que el cine latinoamericano, o sea, que el cine latinoamericano tienen que entender que siempre van a ser de una precariedad. Que lo primero que nace del cine o lo primero que queremos con latinos es escapar del hambre, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender y consumir historias a partir de que pues de nuestra identidad latinoamericana, o sea, dejar de consumir o tener nuestros estándares europeos o americanos. Digo, mucho de lo que es descolonización, pero bueno, este no es un podcast tampoco de política. De política, pero bueno, el cine se vuelve político, ¿no? Sí, todo es ironía. Pero bueno, por fin, ¿qué minuto vamos, Claudio, por favor? 37. Minuto 37 y vamos a hablar de la película. ¿Te gustó? No, sí. No bueno, vámonos. Todo esto para decir que no me gustó la película. No, vamos a hablar ahora sí del protagonista de esta película. Chico, ya está quedando dormido. No, claro que no, pero vamos a hablar ahora sí de Sin Aliento. La película, yo diría que junto a los 400 golpes, la película, de una de las películas más importantes, no solo de la nueva ola francesa, sino de la historia del cine en general. ¿Tú dirías que es la más importante? Sí, completamente de acuerdo. O sea, está en el fácil top 20 de las películas más importantes de la historia. Pero antes de hablar ahora sí de la película, ahora sí por fin de Gianluca, probablemente hablemos igual 5 minutos de la película y volvamos a regresar a lo que rodea la película. Pero bueno, es interesante hablar de ese fenómeno. De hecho, eso nos pasó con Perros de Reserva. Hablamos como 1 hora del contexto y la película hablamos de que 6 minutos. Pero seguimos hablando. Que está chida la película, sí, está chida. ¿Te gustó? Sí, a mí también. A mí también. Bueno. Sí, está chida. ¿La recomiendas? Sí, sí. Ya se quedó. Pero platícame, Checo, ¿qué te pareció antes de hablar de la película a profundidad? Sin Aliento. ¿Ya habías visto? Que me comentas que no lo habías visto. No lo había visto. Había visto más lo que gira alrededor de Sin Aliento que Sin Aliento. O sea, había visto ya ensayos, pláticas, comentarios de otros directores, artistas que siempre partían de puntos de vista a través de esta película o de Godard. Pero nunca me había dado la oportunidad. También es algo interesante porque realmente son películas que no están tan accesibles al público. No digo que sea dificilísima encontrar, pero por ejemplo, todavía una película de Kubrick la puedes encontrar en Netflix, en Amazon Prime. Películas de ese estilo no son imposibles, sí están en algunos servicios de streaming, pero ya se empieza a volver una tarea un poco más complicada. Ahí entran otras plataformas que no voy a mencionar por temas políticos. La plataforma rusa, que no voy a mencionar. No, pero pues viva esas plataformas. Vivan esas plataformas. No hay mayor preservación fílmica que, sí, totalmente. Que la piratería, la verdad. Sí. La neta, nada preserva más la memoria fílmica. Y nada ha creado más cineastas que la piratería. Sí. La neta, actuales, sí. Entonces ya, pues bueno, me di la tarea de ver la película. De hecho, fue una buena motivación el podcast de cine para ver la película. Si no, yo creo que hubieran pasado algunos años más antes de que decidiera buscarla. Y la verdad es que sí fue una sorpresa. O sea, sí disfruté mucho la película. Sí es totalmente una sorpresa, pese a que estaba informado de que iba de los... no de los retos, ¿no? Pero de todo lo que había logrado esta película, de su importancia. Como quiera exponerme a ella, sí fue como quiera... disruptivo para mí, ¿no? O sea, sí estaba... al momento de iniciar y ver la película, sí fue de que, ok, no estoy... O sea, es más de lo que me habían contado, ¿no? Muchas veces sí se queda corto y bueno, ya después, ya que ves la película, te ayuda también a aterrizar muchos conceptos que ves en ensayos y por si no conoces la obra, pues está más difícil de entenderlos. Pero igual, sin alargarme mucho en lo que le quieras, la verdad es que me gustó mucho. Creo que al mismo tiempo ni siquiera es una película complicada. O sea, pese a todo... De hecho, la trama es muy sencilla. Es muy sencilla y eso es lo más interesante. Todo lo que gira, todo lo que hemos hablado y la trama es... Un vato que mata a un policía. Ajá. Bueno, me voy a leer la trama. Sí, dale. La trama, me voy a permitir leer. La trama sigue a Michael Poignot, que bueno, está interpretado para mí uno de los grandes actores franceses, que es Jean-Paul Belmondo, que es uno de los que me hace una de las personas más atractivas que ha visto el cine. Carismático, ¿no? Muy carismático, o sea, es esa gente que, como Tom Cruise, Brad Pitt, ejemplo más, que está hecha casi para la cámara. Sí. Que la cámara lo ama. Sí. Pero bueno, cierro paréntesis, la trama sigue a Michael, un delincuente juvenil que
que tiene un romance improvisado con una americana, que de hecho es muy importante que la presencia americana en este film. Recordemos que esta película hace Godard entendiendo que estaban siendo invadidos ideológicamente por los gringos. Ajá, de hecho, sí. por eso la figura de Humphrey Bogart, Humphrey Bogart, sí. el de Casablanca, de hecho es un gran cineasta, aparece muy recurrente en el film. De hecho, Michael se ve como él, o sea, Sí. intenta ser él en una, digo, ahorita hablaremos de la parte psicoanalítica de él. Sí. De la película. Pero viene de esta cuestión ideológica. Pero ajá, sí. está muy presente, ¿no? Que esta Patricia es una estudiante americana que pues está estudiando, creo que en París, se encuentra una semana en Suiza y pues tiene un romance breve pero intenso, sobre todo. O sea, realmente Sí, se aman. Porque el tema principal de la película, más allá de sí la resistencia de una identidad, es el amor. De hecho, esta película es sobre el amor. ¿Qué significa amar? ¿Qué significa ser amado? ¿Qué uno desea cuando ama? O el deseo es, o sea, como que el deseo de ser amado, cuando se ama, el reflejo de entender que la persona que tú quieres probablemente no existe, porque tú amas la idea que tienes de la otra persona, no la persona en sí. O sea, es una película que explora todos esos temas, igual de una forma muy sencilla. Sí, y algo ahí voy a poner un poco romántico. Pero, y nada más, toda esta relación, para no interrumpirte, lo sigue mientras Michael está yendo a la policía. Básicamente esa es la trama. Ahora sí. Sí, bueno, esa es la trama. Y bueno, para que les sorprenda, hablamos mucho para que sea una trama relativamente sencilla, pero al final no es en sí la historia, sino es todo lo que lleva. Y lo que me quería poner romántico no es como, creo, o sea, me atrevería a decir que la nueva ola francesa pues es un acto de rebeldía de los franceses y De hecho, de sí. forma ideológica, pero me parece muy también interesante cómo este acto de rebeldía es hablar del amor, ¿no? Y lo que significa el amor, que es de lo que va esta película, claro. Mira, una persona que no voy a decir su nombre porque ahora sí me van a hiperfunar. Claudio. No, Claudio. Una persona que no quiero, un personaje histórico que no quiero mencionar porque ahí sí me van a cancelar este podcast, dijo alguna vez que el origen de todas las revoluciones es el amor. Así que investíguenla, espero que no sepa quién es. Pero precisamente que, pues sí, o sea, es al final de cuentas. De hecho, hay una parte donde entrevista al periodista o al escritor que le dice, oye, para el amor y el erotismo. O sea, El amor y el erotismo, es lo sí. mismo. Y dice, no, sí, es lo mismo. El amor es una forma de Del erotismo y el erotismo es una forma de amor, sí. O sea, no nos adelantemos, pero gran análisis que hacen del amor. Que la película también tiene unas frases que así muy memorables, ¿no? O Sí, sea, por ejemplo, a mí me gusta, mi favorita es la de ¿qué es lo que más deseas en la vida? Ser inmortal y después morir. Esa se me hace... está bien, cabrón, sí. Me gusta mucho. Y digo, son las frases que a lo mejor te pondrías en descripción De Instagram. de Instagram o de un estado de Un WhatsApp. estado de WhatsApp, sí. Pero lo que hace grande, creo yo, o lo que, por ejemplo, lo que Tarantino, Scorsese, Brian De Palma, que a lo mejor ya son cineastas que conocen más la audiencia, que son más contemporáneos, que rescatan mucho de esta nueva francesa, como tú dices, es esa rebeldía juvenil, ese amor por crear, y eso es lo que se tiene, digo, otra persona, o sea, que se tiene en la juventud, ¿no? Ese ímpetu de rebeldía. Como Sí. otra persona que no quiero decir su nombre porque me van a funar, que no quiso nombre, pero que alguien dijo alguna vez, ser joven y no ser revolucionario es casi una contradicción hasta biológica. Y se nota mucho en el cine francés, digo, ellos básicamente lo que hacen es de que estudian tanto la fórmula, como dicen, para romper las reglas primero debes de conocerlas. La estudian tanto que se dan el lujo después de ir a romperlas. De hecho, lo que hace grande a Breathless es que Jean-Luc Godard rompe con todas las reglas establecidas. Al final de cuentas, Michael quiere ser un detective estadounidense-americano, pero la manera en la que te lo presenta Godard es totalmente ajena a como te lo hubiera presentado. Una película americana. O Hitchcock quizás. En un cine americano hubiera sido más serio, más hermético el personaje, más... solemne. Más solemne. Sí. Y el tono aquí, pues Michael es un personaje picaresco, es un personaje galán, es un personaje tonto. Sí, yo creo, o sea, medio... se siente jovial, ¿no? Jovial, o sea, como medio cachondo. Hablando de si utilizamos un lenguaje más burdo. Sí. Pero como dicen, el erotismo es una forma de amor y el amor es una forma de erotismo. Ajá. Otra pausa que a lo mejor me estoy adelantando, que una de las cosas que más vi que se comentaban era sobre la película siendo misógina. No sé si has visto ese. Sí. Y creo que Godard es una persona que evidentemente era machista, pero bueno, también es un francés de los 60. De hecho, siento que la película también lo explora ese machismo francés. En una parte le dice, bueno, es que creo que los franceses, la mujer sigue siendo
dominada por el hombre, el y, hombre, América, sí. y la América sigue siendo muy distinto. Y se me hace muy puntual que lo menciones, ¿no? Porque, o sea, siento que dice, no, es que Godard, alguien que siempre habla de la conciencia del director en el cine y ser consciente de lo que va a decir, dice, no se dé cuenta de sus ideas al momento de su inmadurez en sus películas. Y yo digo, no, yo creo que sí está consciente Sí, de eso. está muy consciente. Y está buscando explorarlo, o sea, porque muchas veces tuvo el momento de crear una obra, no es que quiera, ya tenga la pregunta resuelta, no, sino es aventar la pregunta, De ese dilema. De hecho, dicen que las grandes obras no terminan con como una respuesta, sino que terminan como una pregunta. Sí. Y creo que en esta película es un gran ejemplo de esto. De hecho, hablando de Godard, Godard tiene una relación con una de sus musas, que es Ana Karenina. A mí Ana Karenina es mi actriz favorita de todo el cine. O sea, yo amo a Ana Karenina. No la conocí, pero creo que Godard te hace amarla a través de sus películas, como le pasó a María Félix con ¿cómo se llama? Gabriel Figueroa. Pero bueno, ese tema para otro video. Pero regresando a Godard, al contar una historia tan sencilla, lo que llama la atención es la forma en que la cuenta. Principalmente hace mucho uso de la elipsis. La elipsis es sustraer una parte de la... Elipsis. Elipsis, sí, elipsis. Me acordé de... No me acuerdo. Pero lo somos así nomás. Pero elipsis es sustraer o cortar un corte hacia el futuro, ¿no? Que subtea una información. De hecho, cuando mata al policía, la escena es muy rara. Porque se para, corte, oreja, baja la mano, corte, dispara. No se ve el policía, no se ve la cara. Policía, corte, el vato está corriendo. Sí. De hecho, probablemente aquí esté poniendo la escena. Y no entiendes también la motivación. O sea, carece de motivación Exacto, carece, que es muy distinto a lo mejor el cine americano en ese momento. Ajá. A lo mejor el cine americano hubiera sido, como tú dices, una escena muy solemne, un diálogo, un profundo, una luz, A lo mejor ya se conocía, ajá, ¿no? ¿cómo se le dice? Un claro oscuro muy marcado. Sí. No, eso no te lo mata porque no tiene motivación. No, o sea, simplemente porque pues está ahí. Robó un carro que lo mató y se fue corriendo. Se fue corriendo, y ya, o sea, realmente es todo. De hecho, como que la muerte de policía, pues sí es importante, pero realmente la película la mencionan muy por encima. O sea, como que realmente solo le da, como diría Hitchcock, solo es un MacGuffin para avanzar la historia. Ajá. Sí. Darle un final a la misma, ¿no? Cuando cierra. La otra que hace otro gran parte que inaugura Godard es los famosos jump cuts. Un jump cut. Pero qué bien los hace. Y es uno de los primeros en hacerlo, que básicamente la anécdota dice que tenía planos de, no sé, hay un plano muy famoso en Tarkovsky, en la de Solaris, que son 20 minutos de una cámara siguiendo un carro avanzando un túnel. Aburridísimo para mucha gente. O sea, ahí cuando entramos a Tarkovsky ya es que íbamos a ser licenciados en mamaduría. Licenciada en mamaduría. Pero Godard tenía planos así, y entonces cuando dijeron de que, güey, tienes que hacerlo más ágil, solo cortó. Haz de cuenta que cortó los pasos en el medio. Entonces, lo que hace un jump cut es un salto al futuro. Digo, todo corte es un salto al futuro, pero un jump cut es un salto al futuro muy marcado. Sí. Haz de cuenta que está el corte en continuidad, que básicamente está un objeto, lo agarras, corte, lo levantas, lo dejas, corte, y ya a lo mejor es tan orgánico los cortes que no los notas. De hecho, del montaje... del cine de calidad que precedía, que hablamos en el inicio de este podcast, es que el montaje se intentaba ocultar. Godard no. Godard quiere que se sienta y que veas el montaje. Ajá, sí, el corte no sé cómo lo escribe, pero lo ve importante, ¿sabes? Sí. En lugar de ocultarlo, lo ve como un parte de cine, ¿no? De la historia. De la historia, ajá. Y lo hace bastante bien, ¿no? Porque creo que incluso en la actualidad todavía un jump cut en muchas ocasiones se puede interpretar como un error. O sea, de que se ve raro, se siente extraño, pero lo hace... De hecho, voy a decir algo que a lo mejor Godard haga que se retuerce en su toma. Ajá. Pero ahora en TikTok, y van a ver que todos los TikTok son jump cuts. Ah, sí. Todos los TikTok, sí. Pero sí, o sea, si tú entras a TikTok, todos los TikTok, o sea, la manera en la que entiende alguien que nunca estudió cine, el corte que más se le hace más natural es el jump cut, de cortar o simplemente un pedazo que sobra de tiempo. Bueno, que tú como director o como creador crees que sobra. Sí. O sea, no es como un corte rítmico, no es un montaje rítmico, no es un montaje ideológico, no es un montaje que exprese una idea, no es un montaje en condimento, no es un L-cut, no es un J-cut, no es un match cut. Es solo cortar un espacio que hay en medio. Sí, es el corte más básico. Es el corte más básico, ¿no? Ya sea para omitir información o para corregir algo, ¿no? Y termina viéndose como un salto, ¿no? Y muy probablemente lo ven incluso en anuncios que les hagan en redes sociales de una persona viendo la cámara, está hablando sobre algo,
da una idea y a lo mejor se quedó pensando para la siguiente idea, corta ese espacio y está, así. Y ya se ve corte, pero ya está, o sea, está De hecho, configurando. sí, es como que al final de cuentas te das cuenta que por más sencilla que sea una idea, lo importante no es en sí, sino... me acuerdo mucho que yo fui a una entrevista, una conferencia más bien que dio Armando Casas, que fue... Qué curioso llamarte Armando Casas. Sí, está cagado. Está cagado llamarte Armando Casas. Armando Casas. Es como llamarte Tralalero, o sea, algo así. Mónica Galindo. Exactamente. Pero él era el director del Quake, bueno, antes Quake, ahora NAC, que él decía que por ejemplo, creo que es la Quinta Sinfonía de Beethoven, la de tararara. Eso es extremadamente sencillo. Pero para llegar a esa sencillez hay un proceso muy complejo de pensamiento. Sí. Igual con Yogodar. A lo mejor es muy sencillo solo cortar, tac, tac, y ya. Pero para llegar a esa sencillez hay igual todo un proceso muy complejo. A veces lo más complejo es lo más sencillo. Y aquí se ve muy bien. Sí, y es entenderla, porque si no lo entiendes es como te sale mal. Exactamente. Por eso viene todo ese proceso, ¿no? O sea, sí, exactamente. Y es muy ridículo, ¿no? Es como, o sea, es como pensar, a ver, voy a sacar un ejemplo muy, muy raro, pero es como manejar un auto de Fórmula 1, ¿no? Pues es acelerar y frenar, sí, pero estás manejando una maquinaria muy veloz, ¿no? O sea, y peligrosa. Sí. Entonces, sí se reduce a solo eso, pero hay todo un proceso de habilidad, de agilidad, de entendimiento del vehículo, de temperatura. O sea, me la estoy bañando así pero bueno. Sí, o sea, sí te entiendo. O sea, al final de cuentas, muchos dicen que cuando tú sabes que alguien tiene una expertise en algo es que lo hace ver fácil. Sí, o sea, eso. Es cuando alguien tiene... O sea, cuando tú realmente eres bueno en algo es porque para ti es muy fácil hacerlo. Sí. O sea, también es fácil de explicar para ti. Viene mucho también de estas... ¿qué será? El suprematismo. Sí, creo que sí es el suprematismo, ¿no? Que vienen estos cuadros que son completamente negros y dicen de que va la gente al museo y dice, yo puedo hacer eso, es un cuadro nada más negro. De hecho eso pasa mucho con el arte. De hecho, yo mira más, o sea, todo el arte contemporáneo, mucha gente ha esta idea de, yo podría hacer eso. Sí. Pero bueno, hay casos en los cuales sí, el arte lamentablemente se ha hecho para lavar dinero, pero también muchas veces llegar a esa conclusión ideológica a lo mejor no es tan sencillo. O sea, me acuerdo mucho de La Fuente de Duchamp. Digo, no es un podcast de historia del arte. Pero si ustedes investigan cuál fue la obra de La Fuente, simplemente es un urinario volteado que tiene firma. Pero esa obra cambió el mundo, cambió la historia del arte para siempre. Y para llegar a las conclusiones que tenía Duchamp de esa obra, pues sí, o sea, sí le movía el coco, pues sí le giraba la ardilla. No era un güey que nada más se chifló, o sea, o sea, realmente sí había toda una intención ideológica de ponerla en el lugar en el que la puso, de exponer en la forma en que los puso, de tomar la fotografía que le tomó, bueno, no la tomó él, pero de pedirle a un fotógrafo que también es muy famoso ese fotógrafo, que no recuerdo cómo se llama. O sea, había toda una intención detrás. O también mucho critican ¿cómo se llama? Andy Warhol. Yo creo que sí, Andy Warhol es una persona con muchos excesos, pero también creo que ideológicamente sí tiene un porqué, o sea, sí hay un porqué de intentar hablar de la mercantilización del arte, de que ya el arte es como una máquina, de que por eso sus famosas pinturas de la Larta Cambria. Sí. Pero bueno, regresemos un poquito Es que se conecta. Todo se conecta. Otra de las grandezas de Godard en esta película, pues él es lo que le mama a mucha gente actualmente. De hecho, hay un personaje que lo hace mucho, que está muy, muy en la cultura popular, que es Deadpool, que es básicamente romper la cuarta pared. Vamos a ver a los personajes constantemente romper esa cuarta pared que se le dice cuando rompe la pared que existe entre los personajes de ficción y el espectador. Vemos muchas veces que el propio Michel empieza a hablar con el espectador cuando está solo. Empieza a tener monólogos, soliloquios, en los cuales piensas por una idea y luego voltea hacia la cámara y te pregunta casi ¿qué opinas tú? Sí, ¿qué opinas? Ajá, sí. Que digo, otra vez, creo que lo que hace todo esto es que la película tenga mucho estilo. O sea, sea algo muy diferente a todo el cine que se estaba haciendo. Y por eso creo que también llama mucho la atención. Porque otra vez, regresamos a una de las máximas de este podcast. Algo que también hace mucho Truffaut, y Godard y todo eso, es que no solo sacan la cámara del estudio, es que se la ponen en el hombro. O sea, hay una conexión tan cercana y tan humana, ahora sí con la realidad, como nunca se ha visto antes en el cine. Sí. De hecho, pues muchos de los planos del cine... De hecho, es que vean esta película Sin Aliento y luego vean cualquier película de los 70s y 80s de Hollywood y van a decir... son estos vatos intentando copiar plano por plano lo que hizo Godard en esta película. No sé, es una película que se diría de una forma hasta un poco burda, muy cool.
Sí, O sea, es una sí, película es muy una cool. película, Ajá. ajá. Y creo que me atrevería a decir también que es de los primeros, de las primeras películas en las que pone el espacio como un personaje más. O sea, en este caso en las calles de Francia. No digo que sea el primero, pero definitivamente al momento de que sacó la cámara y tuvo una revolución técnica con la Ajá. sensibilidad de la foto, pues ya sientes como que las calles, o sea, sí se nota la diferencia entre el estudio y la calle, está la gente, cómo convive, cómo está el espacio, cómo se está De construyendo. hecho, una de las maneras en la que se planeó la película es que se viera más como un reportaje Sí, televisivo y ya. se nota, o sea, se nota la manera en la que está el vato está caminando en la calle sin ningún tipo de permiso, simplemente pues ponen los personajes ahí, los extras pues realmente pues no son extras, son gente parisina que estaba viviendo Sí. su vida y aparecieron en la película, o sea, quedaron inmortalizados para siempre. Y eso se nota mucho, empieza a crear también esta forma pues suma mucho a la magia, como dirían los chavos, al aura de la Aura. película, la verdad. Y creo que también la vuelve un símbolo de la juventud. También una película, pues tú cuando eres morro y la ves y dices, wow, o sea, yo quiero ser ese güey, o sea, yo quiero ser Michael, quiero tener mi, o sea, Michelle, sí, sí, mi- sí. yo quiero ser Michelle y quiero tener mi Patricia y... De hecho, sí. ¿cuál es tu escena favorita de la película? Mi escena favorita, yo creo que diría, a ver, mis favoritas. La final, me gusta mucho la final. Esa es donde está, literalmente tiene la cámara en el hombro y están corriendo y está este güey caminando y cierra con las muecas. Por cierto, perdón por interrumpirte, pero ese final también sirve como una crítica también del cine americano, porque pues obviamente el detective, el personaje picaresco en Hollywood, pues no termina teniendo ese tipo de desenlace Sí, así, trágico, ¿sabes? sí, Trágico, o sí, sea. ajá. Pero bueno, continúa. Sí, ¿y qué otra escena me puede gustar mucho de la película? Yo creo que las otras que me gustan mucho son los diálogos, o sea, las conversaciones que tiene con Patricia. O sea, creo que mi favorita es cuando están discutiendo, o sea, la primera vez que están, cuando Patricia llega a la habitación y está Sí, dormido. Esa para mí, creo que mi escena favorita, creo que sería esa, porque creo que es también la declaración ideológica del director. Ajá. Que, bueno, no ideológica, pero sí es como uno de los temas que es el amor. O sea, realmente toda la película empiezan y de hecho, hasta narrativamente funciona. Porque son dos personajes que quieren algo, ¿no? Sí. Michael quiere acostarse con Patricia. Patricia quiere descubrir por qué le interesa a Michael de una manera profunda. Porque dice, te quiero, pero no sé por qué te quiero. Ajá, sí. O sea, hay algo de ti que no sé descifrarte. Pero creo que también hay un punto muy importante de la película y es que Michael le dice, es que tú no me entiendes porque yo no dudo de nada. O sea, yo te amo y te amo. Sí, ¿sabes? y tú eres una cobarde, ¿no? Ajá, Le dice, entonces, sí. tú eres una cobarde porque tú amas a medias. Sí. Porque Patricia cita a Faulkner, que Faulkner es Faulkner, un gran escritor, gran. Sí, ahorita- Estamos sí. siendo súper mamadores en este podcast, pero no importa. El mamadrómetro está acá, Sí, el pero mamadrómetro. Faulkner. Hay que balancear este podcast después a una película no tan mamadora, una mamadora, Sí, para ¿sabes que qué no película sea... quiero hablar después? ¿Cuál? Ciudadano Kane. ¿Sí, no, No, que- no sientes película, sino en un futuro hablar muy cercanamente del Ciudadano Sí, muy Kane. cercano, creo que está bien. Y también es Pilar y también... Es que yo creo que son películas espanta gente que no mamadora, pero ya que las ves dices, no es De tanto. hecho, Ciudadano Kane es una gran. Es una gran película. Es un peliculón, Ciudadano Kane. Y cuando las ves dices, me atrevería a decir, no son la gran cosa porque estás acostumbrado a que las películas vienen de esas, ¿no? Ajá. O sea, dice que no está tan mal, de hecho están entretenidas porque sí, porque puso un precedente para todo lo que viene Y lo después. van a notar en esta película. Pero bueno, cuando esta Patricia le dice a Michael, es que Faulkner en una de sus novelas dice, si tengo que escoger entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Ah, qué buena frase. Ajá, Sí, sí, prefiero el dolor. sí, Y que feo el Michael dolor, le dice sí. de que no, yo prefiero la nada porque para mí es todo O o nada. nada, sí. Entonces ahí te habla específicamente de cómo cada uno de los dos pues piensa el amor. Sí, o sea, sí, Michael sí. es alguien que se entrega, que no duda, dice, ¿sabes qué? Yo quiero a esta persona y no lo dudo. Y Patricia no. De hecho, muchas veces, este es uno de los comentarios, pues sí, que en ese momento una lógica actual machista, porque Michael le dice, es que hay muchas mujeres que se acuestan con muchos hombres, Ajá. simplemente con la excusa para no acostarse con el hombre que quieren. Ajá, No, sí, sí, sí. Pero, o sea, sí, a lo mejor es un comentario que diría el Temache en esa... No, mi No, compa. No, no haga Pero, mi compa. ¿por qué? Pero más bien Michael lo dice por una forma de que también Patricia lo ve como el amor, o sea, como ella duda mucho de lo que está pasando porque ella sabe que quiere a Michael, pero no sabe si lo quiere a la misma intensidad que Michael. O sea, Michael es alguien que al final no duda. O sea, él sabe que ama a Patricia Ajá, sí, y, sí. y nunca se lo cuestiona. Y por eso es una persona que vive tanto en el presente. O sea, siempre está viviendo aquí, en el ahora, en el actual. O sea, Ajá. soluciona el problema que tiene en ese momento. No está pensando en el futuro, no está pensando en el pasado. Está siempre... Y vemos a Patricia un poquito hasta más lejana. Sí. Más cuestionándose todo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Sí, le gusta? o debería o no debería. Hasta cambia de opinión, que es Ajá. una de las partes importantes de la película. Ajá. Creo que la segunda escena que me gusta mucho es... Porque al fin de cuentas, digo, antes se da cuenta que Patricia sí ama a Michael. Y le dice, de hecho, una de las pláticas que tiene es de que
fui cruel contigo y eso significa que no te amo. Ah, y, sí, y sí, sí. Michael casi le dice, no, de hecho, demuestra lo contrario. Casi, Sí, casi sí, sí. que sí me amas, o Que sea. sí me amas porque cruel... algo así. Porque lo opuesto al amor no es el odio, es la Es indiferencia. la indiferencia, sí. Y al final de cuentas, Patricia lo hace de que no, aléjate, aléjate. Por final eso sigue queriendo. De hecho, va con él. Ajá. Y cuando le dice esta famosa frase, que yo siento que ahí se inspiró Hideaki Anno. Nunca, no sé si vieron Evangelion a la final. Hideakiano, ajá, ¿por cuál? La del final de End of Evangelion. La movie, o Sí, sea... la movie. La primera. Sí, la primera. Sí, ajá, pero cuando, comparte. cuando Shinji ahorca a Asuka, y Asuka le ajá. dice, qué asco. Lo mismo que le dice Michael a Patricia cuando lo entrega y Patricia viene y se arrepiente. Y Michael se le dice, eres una persona asquerosa. Sí, desgraciada. Sí, asquerosa. Pero es justo también es una forma de entender el amor. O sea, siento toda esa plática, esa conversación que tienen en el... Y es también intentarse descubrir su identidad en el otro, que es ahora momentos mamador. O sea, una de las partes, o sea, un psicoanalista francés, porque tiene que ser francés, o tiene que ser francés, Sí. Lacan. Oui. Ajá, sí. Dice mucho esta teoría del espejo, ¿no? Que un momento crucial de la vida de una persona es cuando un niño, un bebé, se ve por primera vez en el espejo. Se entiende, se reconoce en el espejo. Pero más bien dice él que no, él reconoce la idea que tiene de sí mismo. No, lo que ve en el espejo no es él, sino la primera idea formada de lo que cree que es él. O sea, es algo muy mamador. O sea, yo tampoco lo entiendo tanto. Está muy abstracto, Está muy abstracto. Pero es reconocerse que al final de cuentas, la persona que amas no existe, sino que existe la idea que tú tienes de esa persona, de lo que tú es. De hecho, muchas veces amar es ir descubriendo a esa persona que a lo mejor tú desconocías, un proceso de hasta dialéctico, ¿no? De que yo creo que tú eres esto y después pasa esto y me doy cuenta que no solo eres esto, sino que eres esto. Y siempre voy ampliando la idea de ti. Y al entender esa idea de ti también me entiendo a mí. O sea, en el otro nos vemos a nosotros mismos. De hecho, de hecho, vean la película. A la película juega mucho con ¿qué ve lo que ve? El corte más básico, para mí el más profundo del cine es, muchos dicen, una frase, la primera frase mamadora de este podcast fue el cine está en la mirada. El cine está en la mirada. Eso lo dijo. Lo dijo. Pero obviamente nadie entiende esa referencia, pero hay un momento en el que yo... vean el podcast de Florida Project, gran podcast. Pero hay este juego de miradas entre ellos en los cuales ellos se intentan reconocer en el otro. O sea, hay muchas escenas, muchos close-ups de Michael viendo a Patricia y luego Patricia regresando la mirada y luego se voltean. O hay esta frase muy bonita en el que Michael le dice Patricia y Patricia voltea y solo se mira y Patricia le dice ¿qué? Y le dice no, nada más te estoy mirando. Y eso es lo que después Patricia le dice a Michael. Cuando Michael está escuchando, le dice Patricia, le habla, le dice Michael y voltea y le dice ¿qué? Y Patricia le dice solo te estoy mirando. Ajá, o sea, sí. esa frase, esos momentos se me hacen tan bonitos. Sí, genuinos. Tan genuinos. Y se hacen a través de un corte muy básico que es ¿quién ve? Lo que ve. Reacción. Y ya, y esa profundidad. Y digo, y ese corte tan básico te puede dar una profundidad narrativa tan increíble que vean pues, la película. De hecho, también los personajes pues ven mucho su reflejo. O sea, ven mucho los espejos. Se están constantemente viendo. Se están constantemente validando. Intentando entender quiénes son. Y también viene mucho de Michelle viendo a Humphrey Bogart Exacto, de cómo se quiere homologar, ¿no? De alguna forma ideológica americana se quiere homologar, quiere ser como él, pero al mismo tiempo no lo es. Tiene como que esta cuestión en la que aparece el cuadro y se están confrontando incluso, ¿no? Con la imagen él va y lo confronta, pero esta imagen es más grande que él y tiene como que esta cuestión ahí abstracta de... De que nunca va a ser él. Sí. De que nunca va a ser él. O sea, Sí, por más que ajá. nunca va a ser él. Y es algo que también, como el cine, o sea, los franceses tampoco nunca van a llegar a hacer lo que los americanos quieren. Ajá, sí. Entonces, algo que también algo que dice mucho ya luego con esta película. Y es algo que, fíjense, y no me he dado cuenta de esto, o sea... Hace poquito hablábamos de la sencillez de una idea. O sea, ahí tenemos que Yaluc, Sin Aliento es una película muy sencilla a lo mejor en su idea. Pero cuando la ves, empiezas a rascarle y rascarse, que empieza a volverse una película realmente muy compleja. Sí. O sea, que no es solo la historia, sino te digo que es todo lo que rodea la película y todos esos pequeños códigos que tiene... O sea, que te van alimentando lo que es la película en sí, ¿no? De hecho, me acuerdo mucho, saludos a Gallegos, no sé, a un profe que tuve en la carrera, que muy gran profe. Ajá. Vayan al Regular Coffee, están el golazo. Buen café, golazo. Pero él me acuerdo que yo tomé una vez un curso con él que era sobre él es fotógrafo y hablaba de que, es que a lo mejor no podemos hablar o retratar en una imagen el amor como tal, ¿no? El amor es como que algo muy abstracto. Pero el amor funciona como un agujero negro que empieza, a lo mejor podemos a retratar dónde se encuentra el amor, ¿no? O sea, en aspectos de dónde se va manifestando, en una caricia, en un abrazo, en ir a un hotel juntos. Y todo eso te empieza a remitir
al amor, ¿no? O sea, a lo mejor la imagen como tal del amor no existe, pero puedes llegar a su periferia, ¿no? Sí, O sea, sí, sí. puedes habitar la periferia de eso y creo que eso pasa mucho en esta película. O sea, a lo mejor todos estos temas están surgiendo porque a lo mejor ya Lugo Dar no puede retratar en sí en una película definir qué es el amor, o sea, esto es el amor. No, pues es muy complicado, ¿no? Pero Ajá. como habita tanto en la periferia, como sabe identificar más bien, muy bien dónde se encuentra el amor, quién se puede aproximar a eso, es que creo que por eso la película funciona tanto. Sí, sí, y también, o sea, va mucho a la idea que platicamos ahorita de que muchas veces no te dan la respuesta, sino, o Ajá. sea, Sí, exacto. son estos cuestionamientos y vienen este cuestionamiento de qué es el amor, cómo se vive el amor, cómo es la experiencia humana de sentir y dar amor, ¿no? Entonces, ajá, justo Y la... de hecho, también creo que yo también, o sea, yo creo mucho que el amor es como que una de las cosas, o creo que es la cosa que hace que valga la pena la vida. Y creo que esta película lo ejemplifica muy bien, o sea, creo que hasta es un acto de resistencia de las nuevas narrativas, o sea, de la Sí. banalización y la comercialización de lo que es como que el amor. De hecho, creo que también por eso sigue siendo tan relevante, aunque es una película que salió en los 60, finales y principios de los 60, pues ya pasaron casi, pues ya 60 años. O sea, Sí. y sigue siendo Sí, muy, sí. muy relevante la película. De hecho, pues Godard falleció hace poquito, tuvo una eutanasia asistida. Sí. Creo que el protagonista Michael, creo que todavía sigue vivo. Ajá, ok. Creo que todavía sigue vivo. Pero creo que cerrando con la película siento que es de todas las películas francesas, de todo el cine que pueden ver que a lo mejor entra a una categoría más mamadora, porque digo, al final de cuentas estamos hablando otra vez de una película francesa de blanco y negro que salió hace 60 años, pues sigue sintiendo muy actual. Ajá, sí. De hecho, se siente muy contemporánea la Muy, película. muy actual, sí. Te digo que no dura mucho y no es difícil de No es verla. difícil, y no es cansada, ni es aburrida. Ni es aburrida. Y sí te tiene, o sea, del lado como negativo contemporáneo que todo es estímulo, esta película sí te mantiene como estimulado, ¿no? Sí están pasando cosas. Es que de cosas. hecho siento, va a ser otra de Godard, va a ser... Ah, Pero es que mira, ¿qué se le critica mucho al cine mamador? Que es largo, que hay planos que contemplativo. muy contemplativo. Sí, que necesitas paciencia o Digo que creo que discernir. también hay belleza en saber ser contemplativo, o sea, Claro, claro, es un bueno. acto que hemos perdido como humanidad, el contemplar. Y viene mucho, o sea, siento que antes por ejemplo, se me hace muy bello ese tipo de cine, porque otro comentario mamador es como los pintores, ¿no? Se sentaban a contemplar un paisaje, digamos, los paisajistas o retratos o así, a contemplar algo, a apreciarlo, ver los detalles para después ellos retratarlo, ¿no? Y lo hacen lo mismo como si el pincel fuera la cámara, ¿no? O sea, Y de hecho, hasta Schopenhauer, de otro mamadorcísimo, pero Schopenhauer dice que mucho también el arte te hace que te escapes del yo, Ajá, o sea, o que te olvides de ti mismo, o sea, llegas a un nivel de contemplación que a lo mejor se empieza un poquito a disimular, aguántate todo el sufrimiento que tú tienes, o sea, esa famosa frase de Tarkovsky que dice de que el arte existe porque vivimos en un mundo mal diseñado. O sea, si el arte, si la paz y la armonía existían en el mundo, pues los seres humanos no la buscaríamos, solo viviríamos en ella. ajá. Existe el arte porque buscamos la armonía y la paz a través de un medio artístico. Porque el mundo está mal, él dice, él está mal diseñado. No, entonces siento que, pues también mucho el arte tiene esta frase esta parte de no solo entender la realidad, ni no solo cambiarla, sino que pues muchas veces, como diría Nietzsche, sin la música la vida no tendría sentido. Yo muchas veces creo que pues, sin el arte tampoco la vida tendría sentido. O sea, de hecho creo que hace poquito leí en Twitter esta frase que decía, una sociedad que no sabe valorar arte pues es una sociedad de esclavos. Y pues sí, a mí se me hace así. Una sociedad que no sabe valorar es una sociedad que solo está diseñada para producir y producir. Entonces también creo que es interesante en los tiempos que vivimos recomendar este tipo de películas, ver cine a lo mejor que nos rete, o sea, prestarle atención a ver más allá, dejar el celular, a olvidarnos un poco del mundo de afuera. Y hay que acordar que tu atención cuesta, ¿no? Por algo las compañías le invierten tanto dinero a que tú pongas su atención en esas. Pues trata de tú ser dueño de tu atención. Y no digo que solo lo pongas en el cine y en películas como esta, pero son claras cosas distintas que te van nutriendo a lo que podría ser un anuncio de cualquier cosa, No, otra leer, otra la, ¿sabes? Sí, O sea, y de hecho también creo que el arte, digo, es muy curioso que le llamamos eso porque precisamente Godard es todo lo contrario a esto, lo que estamos diciendo. Godard es una película que te estimula, que te llama mucho la atención, que es muy única, que es muy cool. De hecho, probablemente terminen y si eres vato vayas a querer hacer Michael, alguna de sus frases la apliques, porque Sí. es muy bonito. Al final de cuentas es un personaje picaresco, es un personaje pícaro, sí. es un galán, Cool, se viste, cool, hasta rebelde. ahorita lo ves como formal, pero le critica la vestimenta, de Sí, que cómo estás combinando, o Sí, sea, de que hecho, está... es muy curioso porque ahorita lo vemos a Michael y es de que, wow.
qué personaje más bien vestido. Y en la película le critican su vestimenta porque no coinciden sus calcetas con su pantalón y su saco. Sí, sí, sí. O sea, Ajá. O sea, y ya lo ves y dices que, sí, es cierto. O sea, es un actor, es un personaje rebelde, como la película en sí, como Es el un personaje- Godard. Aparte, sus diálogos, aunque son muy profundos, pues no sé, a lo mejor no tienden, o sea, son muy directos y son muy humanos, pero a lo mejor no tienden a un diálogo pesadísimo en el cual Sí, sí, sí. cuestionar las cosas, por lo mejor puede haber en un Tarkovsky o lo que sea. Pero al final de cuentas siento que también es muy necesario el arte porque nos permite pensarnos a nosotros mismos como humanidad. Porque al final de cuentas no puedes pensar algo si estás dentro de ese algo. Ocupa cierta separación para poder pensar. O sea, mucho yo veo el arte como que captura un espacio de la realidad y te permite observarlo y analizarlo para pensar nuevas realidades o nuevos futuros. O sea, y sobre todo en una época en la cual pareciera que la empatía o el amor pues cada vez vale menos. De hecho, pues si eres una empresa multimillonaria, pues de qué te sirve tener empatía. Y de hecho yo creo firmemente... Te cuesta, sale más caro ser Ajá, empático. te sale más caro ser empático. Pero creo que precisamente la empatía es un músculo que se desarrolla. Y no solo se desarrolla viviendo, sino que se desarrolla a través del arte, porque te permite también pensar otras historias y pensar otras maneras de vivir y vivir otras vidas. Sí. Volvemos al mismo, gracias al cine el ser humano vivió 3 veces más. Sí, sí, Frase sí. de una película que se llama Gigi, pero se me hace verdad. O sea, gracias al cine o al arte, el ser humano vive 3 veces más. Oye, algo que me voy a ir por un poquito por otra tangente, pero algo que quería mencionar y que creo que es un poquito controversial, es que creo que muchas veces se critica a la juventud o a la jovialidad y me voy a ir directamente como a las novelas juveniles. No voy a abarcar todas las novelas porque claramente hay mejores trabajos que otros, pero un autor y 2 personas que me gustan es Hank y John Green. John Green me gusta mucho, que tiene novelas que son completamente juveniles, de como Looking for Alaska, Paper Towns. O sea, digo, me estoy yendo por una tarjeta extraña, pero hear me out. Let me cook. No, cocinar. pero muchas veces dicen de que no, es que como que lo adolescente, lo jovial, es medio ridículo, ¿no? Como que siempre los adultos te dicen, no, o sea, hijo, de que, hijo, hija, de que no, te estás enamorando de ese chavo, de que no sabes la vida, no importa ahorita, estás muy joven. Pero realmente es que se te olvida lo que es sentir como cuando eres joven, ¿no? Y de ahí viene como esa rebeldía y ahí lo conecto con el personaje de Michelle, ¿no? O sea, con el Godard. Bueno, Godard ya tenía 29 años cuando dirigió esta película, pero... Como que era 29 años, es muy joven. Es muy joven, y más en esos tiempos, o sea, y en una realidad un poco más complicada que la americana. O sea, una de las cosas que la manera en que percibimos el tiempo es muy distinta. Digo, así que parece que antes si tú ves en los 70, cuando veías un adulto, bueno, cuando veías un adulto joven, alguien de 32, pues ya estaban pelones o 17 años y parecía que tenían 30. Tenían 30, así, deprimidos, con trabajo y dando sermones a niños de 6 años. Pero pues al final de cuentas, pues no dejas de ser, o sea, pues sigue siendo muy joven, o Sí, sea. sigue siendo joven totalmente, ¿no? Pero, y bueno, de ahí voy a autores, o sea, justo de eso, ¿no? Cuando autores como John Green quieren retratar la jovialidad, es porque, o sea, creo que entienden el poder de la rebeldía de la juventud, del querer, del amar con tanto fervor. Con tanta pasión. Con tanta pasión, ¿no? Y creo que de ahí se relaciona mucho también al amor y de todo esto, que a lo mejor cuando vas adulto no es que dejen de existir realmente, creo que aprendemos a reprimir un poco más emociones o a negociar con ellas, pero creo que ese fuego, esa pasión nunca desaparece y eso es como mi reflexión de la película, ¿no? O sea, al final, incluso de toda la nueva La Francesa y de otra película que me gusta mucho, que son los 400 golpes, ¿no? Luego hablaremos de los 400 golpes. Sí, que merece su propio episodio. De hecho, pues, o sea... Pues mi idea de este podcast, si vamos a hacer una película por podcast, pues nunca vamos a acabar. O sea, sí. nos vamos a morir y nos van a quedar películas en el tintero. O nos van a reemplazar 2 inteligencias. Sí, Fofo ahí, Checo. Igual, aunque una inteligencia artificial lo reemplace, o sea, va a haber películas. Porque sigue produciendo, se sigue pensando en el cine. Sería bien chido que tras la otra estuviera haciendo el podcast de cine. Oye, es que eso me hace muy curioso que esta juventud, que yo también pertenezco a ella, nuestra juventud. Tienes 42. Nuestra juventud, bueno, más y también la de mis hermanos, que a lo mejor crecieron más con TikTok y todo eso. Es una película que pues sigue siendo pues muy accesible para ellos, o sea, porque es muy dinámica. Sí, muy dinámica, sí. Luego ya cuando hablamos de Tarkovsky ya tengamos que ver pinches planos de 20 minutos en los cuales aparentemente no pasa nada, pero están pasando muchas cosas. Pues bueno, ya llegaremos a eso, pero bueno, esta es como que la primera pincelada. No todos los podcasts van a ser así tampoco, o sea, no todos los podcasts van a ser así de mamadores, pero creo que de vez en cuando, al fin de cuentas, también es material educativo para nosotros. Uno, porque investigamos, o sea, como pueden ver, sí investigamos. Sí. Y nos gusta el cine y nos nutrimos. Realmente parece que no, pero mucho de lo que dices, más que como co-host, estoy como, o sea, como no, lector. Y de hecho creo que también una parte primordial del aprendizaje
es platicar lo que sabes. Sí, sí, O sí. sea, si no lo platicas, o sea, porque al final, escuchándote, o sea, ese proceso en el que te estás escuchando hablar, tú también estás aprendiendo. Porque te obligas a poner en orden y Tus de una manera ideas. lógica tus ideas. Y también te ayuda a aterrizar otras, a Ajá. debatir, a llegar a una Ah, sí. síntesis. Sí, a aplicar un método socrático, a Un una método dialéctica. socrático, sí, etcétera. dialéctica. Entonces, pues sí, ya cerrando con la película, la verdad, De la mamaduría. me encantó la película. Digo, a partir de ahí se van a empezar a desarrollar un montón de momentos cinematográficos que después hablaremos, que curiosamente vienen... Las ficheras. ¿no? Las ficheras, pues quieras o no, las ficheras... Las ficheras son importantes. Son importantes. Sí, sí, sí. De hecho, sí hubo... al final de cuentas, ya todo movimiento cinematográfico que repiense el cine de una región, ¿no? Se le va a considerar el nuevo. El nuevo, sí. Va a tener siempre el prefijo nuevo. ¿Por qué? Porque está el nuevo cine japonés, está el nuevo cine británico, el nuevo cine alemán, el nuevo cine iraní, que lo vamos a hablar del cine iraní, que es un gran cine. Es complicado, sí, sí, sí. Pero es uno de los cines, para mí, uno de los... El cine más hermoso que se ha producido en la Tierra ha venido de Irán. Y lo digo sin presunciones, sin ser un mamador. O sea, son películas bellísimas, bellísimas. Pero bueno, está el nuevo cine mexicano, que de hecho hay dos nuevos cines mexicanos, el de los 70s y el de los 2000. Los 70s con películas pues muy, muy fuertes, muy trágicas. Ajá. Muy... pero que también piensan piensan de una manera diferente al cine, que Sí, de hecho sí. muchos son alumnos de Buñuel. Y luego está el cine 2000ero, que inaugura este segundo cine mexicano con Amores Perros, con Solo con tu pareja, con las películas de los cuatro amigos, de tres amigos. Como es tan reciente, a lo mejor todavía no se llega a apreciar tanto, pero esa época el cine todavía es muy interesante. Digo, todo lo que hemos hablado es interesante, pero al menos desde nuestro contexto mexicano. O sea, hablar de esas películas como Amores Perros y de todos estos directores que vienen como, o sea, de una escuela como americana, porque son directores que consumieron mucho cine americano, pero también consumieron, o sea, igual a la nueva ola francesa. O sea, es que siento que también se suele menospreciar a que aquí en México, por ejemplo, o sea, hubo toda una revolución intelectual que vinieron también de aceptar por ejemplo, refugiados españoles. Sí. O sea, muchos refugiados españoles que no solo fue Luis Buñuel, o sea, Luis Alcariza, creo que se llama así. O sea, hubo muchos intelectuales que vinieron, que escapando del franquismo, que vinieron a México y terminaron como profesores de la UNAM. Y esos profesores de la UNAM, sus alumnos, terminaron siendo Carlos Fuentes, Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Imagínate, José Castellano, sí. ¿cómo se llama? Yo por Lectona, no sé cómo se llama. También cineasta, o sea, como que hay toda una revolución intelectual. Luego fue el propio Luis Buñuel el que estaba aquí. Hubo muchos cineastas, luego Leonora Carrington, Sí. pues Frida Kahlo. O sea, hubo toda una revolución. O sea, México era un país de intelectuales. De hecho, México antes de los 70s era un referente intelectual, o sea. Pues, ¿cómo se llama este autor de la generación Beat? Que viene... se me fue el nombre. ¿No es el de Bajo el Volcán o algo así? Sí. Se me fue completamente el nombre, pero bueno, él y entre otros novelistas vienen a México. O sea, México era cuna de intelectuales, o sea, era un país que tenía mucho... Digo que todo se perdió, y perdónenme, pero después del Tratado de Libre Comercio, eso se perdió mucho. O sea, esa identidad mexicana se pierde un poco porque al final de cuentas ya nos fusionamos como una gran América, entendiéndola desde los gringos, canadienses y mexicanos. Que muchas veces el imperialismo te hace pensar de que eso es bueno cuando en realidad es más trágico. O sea, viene una tragedia, pero bueno, eso como invitación tanto a la gente que nos está escuchando como entre nosotros a hacer ese acto de rebeldía de desafiar estos pensamientos. Y, ¿no? O sea, y sobre todo empiecen, o sea, justo también esta forma era para que vean cine hasta que luego es septiembre, pues voy a planear qué vamos a hacer en septiembre, porque pues obviamente vamos a hablar obviamente no somos originales, vamos a hablar de mucho cine mexicano, es la idea de hablar mucho cine mexicano. Sí. Pero, o sea, entendiendo de que el cine mexicano es muy bueno, el cine mexicano, y sobre todo el que se produjo, y no solo el cine de oro mexicano, o sea, el cine que se produjo después del cine mexicano, el Arturo Ripstein, Jodorowsky, por el propio Luis Buñuel, que no pertenece al cine de oro mexicano, Robert Galván, o sea, un montón de cineastas, el Indio Fernández, que la gente no entiende, que digo, a lo mejor sí, ellos sí producen algunos días en el cine mexicano, pero otros son después.
cine contemporáneo, Temporada de Patos, que es una de mis películas favoritas. Sí, Peliculón, sí. Los insólitos peces gatos, El infierno. O sea, hay muy buen cine mexicano, pero... Y todavía hay cine contemporáneo mexicano. Muy bueno. Porque dicen, no hay buen cine mexicano. Lo que no hay son buenas distribuidoras. Sí, no hay buena exposición. Y de hecho, pues tan solo, o sea, cada año rompemos récord de producción de películas a nivel nacional. Y cada vez se ve menos cine mexicano. O sea, hay una discordancia ahí muy seria de que también no hay medios. El cine mexicano no se ha logrado adaptar. Y también, o sea, volvemos a lo mismo del imperialismo. O sea, no... A mí me cuenta una película no nos va a gustar porque ya preferimos ver un Marvel, una narrativa ya que se nos hace cómoda. Sí. A algo nuevo que nos rete. Y es algo que también mucho de estos tiempos, ¿no? Digo, estoy hablando como un anciano, pero no lo soy. Pero sí, o sea, ya no hay... O sea, precisamente el cine, sobre todo el que nace con esta película de Sin Aliento, es un cine retador. Sí. Es un cine que reta al espectador, es un cine que te hace pensar, que te obliga a pensar en nuevas narrativas. Y pues... Yo también soy mucho del pensamiento de no te castigues por consumir esto porque no es tu culpa. Y si lo disfrutas, disfrútalo, pero también atrévete a probar. Sí, o sea, de vez en cuando, pues... fíjate que en el Locoica siempre hablamos de esto, ¿no? De que franquicias y franquicias... Pues al final de cuentas, la franquicia es una forma... Pues muy hollywoodense de ver al cine, de que todo tiene que pertenecer, todo hay que vender más. O sea, al final de cuentas, pues imagínate hacer un Sin Aliento 2, pues es una estupidez, o sea. Es una pendejada. Venganza. Sí, o sea, es una pendejada. O los 400 golpes 3. 401 golpes. 401 golpes, o una franquicia, o una precuela de Sin Aliento. Es una estupidez pensar el cine. Pero lo pensamos así porque, pues, al final de cuentas llevamos mínimo 40 años consumiendo el cine de esa manera. De esa manera, sí. Y entonces yo invito a la gente a empezar con el cine mexicano. Digo, sobre todo en América Latina, aquí lo noté. Investiguen mucho lo que es también el cinema novo, como les decía. Y sobre todo porque el cinema novo, y con esta frase despido este podcast, decía, el cinema nuevo es que también el nuevo cine brasileño, también está el nuevo cine argentino, que también, digo, los 3 países con las tradiciones más grandes cinematográficas de la región. O sea, podemos argumentar eso, que son Argentina, México y Brasil. También tal vez Cuba, porque hay muy buen cine cubano que pues lamentablemente no llegó, pero hay muy buen cine cubano porque digamos que los cineastas rusos empiezan a producir mucho cine en Cuba, que luego hablaremos de ese cine cubano que es impresionante. Investiguen Soy Cuba, por ejemplo. Pero me refiero con esta frase, dice... Lo único que nos ocupa para hacer cine es una cámara en mano y una idea en la cabeza. Y ya. Así que, o una idea en el corazón. Una idea en el corazón, sí. Así que, pues bueno, banda, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, chicos. Creo que es el podcast más sido más largo. Y más mamador. Creo que es el que se dio el premio de mamador. Vamos a hablar de Bring Her Back, probablemente. Ok, está divertido también. Bueno, a lo mejor nos acompaña Lalo, pero bueno. Pues muchas gracias. No sé qué quieras decir algo, chico, antes de despedirnos. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por haber compartido este espacio. Recuerden que también es un espacio para que ustedes comenten, platiquen, si les interesa. Si no les interesa, también es importante que nos digan por qué no les interesa. Igual vamos a procurar que el podcast de cine sea tanto como el cine mamador como para este cine más comercial, porque al final, como cinéfilo, nos encanta todo. O sea, todo el cine. Sí, o sea, muchas veces podemos parecer que estamos peleados con el cine comercial y cuando en realidad no es así. O sea, lo seguimos, lo vemos. Vean en Locoicas. Vean en Locoicas. O sea, seguimos viendo tanto oriental como occidental, como franquicias. Y al final del día, por lo que buscamos es tanto difundir este espacio como un poco más serio, pues sí difundir como no cine que, o sea, este cine distinto, ¿no? A ese tipo de medios de difusión y usar esta plataforma. Pero bueno, en fin, muchas gracias por haber acompañado, por ser parte de la plática. Gracias a Claudio. El bellísimo de Claudio, el cabrón de cabrones. El video de Claudio tienen que donar. Donen, porque Claudio es el cabrón de cabrones. Pero sí, apoyen el proyecto. Ya acuerden que vendimos el micrófono, que Brandon está empeñado. Y tenemos que sacar a Brandon de la casa de empeño. Tenemos que sacar el micrófono de la casa de empeño. Y pues bueno, pues muchas gracias. Ya hablando en serio, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Espero que les haya gustado. Esperamos que este podcast crezca. Me emociona mucho hacer este podcast. Sí, a mí también. Quiero que crezca, apóyenlo y échenlo. Pues bueno, díganle sus opiniones y pues bye. Hasta la próxima.